Botox, chiquilinas, Botox. A mí me encanta, Botox. quiero que lo sepas. Me encanta. ¿Sí? Es más, ya vino ella, le voy a decir que acá, un poquito acá y acá. Acá, por acá, Me encanta. Entonces, no, pará, entonces, adelante ustedes, chiquillas, por favor. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Anelia Kucher. ¿Cómo andas, Anelia? Hola, muchas gracias por la invitación. Placer. Estamos con esta cuestión del Botox y le estamos preguntando a la gente, Ane, si alguna vez si hicieron algo, si se harían, y no solo con el Botox, en general con la estética, pero siempre lo primero que uno piensa es, Botox, ay no, pero te deja los pómulos así, para arriba, para abajo. Quedas dura. Quedas dura. Expliquémosle a la gente para qué se usa Bueno, el Botox. primero que nada hay muchos mitos en relación a la estética y nos pasa a veces como dermatóloga que me dedico a medicina estética en gran parte de mi labor, hay muchos mitos, inclusive entre los colegas mismos. Y después los pacientes, ¿no? Que te dicen, el Botox, ay no, pero después quedas así. Eso no es Botox, señora, eso es relleno, por ejemplo. O sea, hay muchos mitos. Después pasa otra cosa, que usamos el nombre Botox, que es un nombre comercial, como el de un refresco, y en realidad yo muchas veces me refiero a toxina botulínica, que es el nombre genérico y que tiene distintas empresas y laboratorios aprobados por la FDA. Mirá, ¿Botox es una marca? Es una marca. Sí. O sea, le estamos haciendo publicidad a una marca, no lo decimos nunca más. Exactamente. ¿Toxina cómo? Toxina botulínica. Botulínica. En Toxina realidad, botulínica. la toxina botulínica es una neurotoxina de las más potentes que se han descubierto, que deriva de una bacteria, un Clostridium. Y bueno, primero se identificó lo que es la enfermedad del botulismo y después determinados neurólogos empezaron a usarlo en estrabismos en 1970. ¿Qué es estrabismos? Por ejemplo, la visión, viste, Sí, convergente. sí, claro. Entonces empezaron a usarlo en esos, en una cosa que se llama blefarospasmo, que es muy cansador, que son unas contracciones intermitentes, como que la gente está pestañeando permanentemente. Perdón que te frene. ¿Usarlo cómo? Porque Lo no termino empezaron a usar como uso médico. Entonces, la historia de la toxina botulínica es que se empezó a usar como un medicamento, los neurólogos sobre todo, para estas patologías como muy frecuentes como el blefarospasmo. Entonces vieron, por ejemplo, que el paciente que parpadeaba muchas veces le ponían toxina botulínica y no solamente le mejoraban eso, que es un síntoma muy incómodo, sino que, chachán, Quedaba lisito, claro. Pero las era arrugas también a modo mejoraban. de inyección. Sí, 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 igual, o sea, empezaron probando diluciones, porque esto también depende de la cantidad de concentraciones, y no es lo mismo las concentraciones que usamos en estética que las concentraciones que usamos a nivel de otros tratamientos médicos, o los neurólogos que tratan tortícolis, que tratan, bueno, otras distonías. ¿Es verdad que el Parkinson se está tratando Sí. también? Sí, porque también hay una cosa que es como la rigidez, que se puede relajar. Hay etapas en el Parkinson, que es la espasticidad o la rigidez, que se puede relajar con toxina botulínica. Pero eso es como zapatero a su zapato, ¿no? Hay especialidades que lo usan para, por ejemplo, unas vejigas que tienen hiperactividad. Se usa, como te digo, también a nivel neurológico, y después tenemos otros usos médicos y estéticos de la toxina botulínica. Claro, yo he escuchado a alguien que te transpiraba mucho en las axilas y que el tratamiento era ese. Sí, exacto. ¿Qué pasa? Cuando hay una sudoración excesiva, una Sí. hiperhidrosis se llama, puede ser axilar, palmar o plantar. Nosotros tenemos eso como herramienta, porque la sanción, o sea, la solución de eso sería quirúrgica y es una cirugía con cirujano de tórax, donde implica la denervación, entre comillas, como el corte de unos nervios, y realmente hay gente que es muy invalidante. Por ejemplo, profesionales que agarran los papeles y los empapan, y más en situaciones de estrés, ¿no? Sí. Entonces, es una buena alternativa, no quirúrgica, muy poco invasiva, o sea, para que lo entendamos todos, con unos pinchazos. Claro. Y en el caso de hiperhidrosis axilar, por ejemplo, también es muy invalidante, porque la gente a veces anda con un bolso, una mochila, con cambios de vestuario, porque transpiran, manchan. Pero además cuando yo conozco un caso de un adolescente. Entonces, claro, la cuestión de ir al liceo, Claro. ¿entendés? Y
el bullying, el bullying siempre está mal, pero por él se sintió horrible. Entonces, Sí, claro. Y después se hizo ese tratamiento y realmente tuvo una solución, ¿no? Está bueno lo que acabas de decir. Claro. Está como estigmatizado el uso del Botox. Sí, claro. Yo recién cuando arrancaba le pregunté y hasta para mí me dio un momento y digo, pará, se pregunta si alguien tiene o no tiene. Es como, Ah, sí. hay un Nosotras, viaje ahí, ¿no? las que usamos, nos damos cuenta enseguida. Sí, Claro, nos claro, damos claro. cuenta enseguida. Acá te está faltando, no, pero Sí, fuera de claro. broma, en realidad está estigmatizado. Hay un montón de aplicaciones que son muy buenas. Como te decía, yo tengo pacientes de blefarospasmo, de hiperhidrosis, de bruxismo, que es cuando uno, por ejemplo, duerme y aprieta demasiado el maxilar. Entonces empieza a haber un aumento de este músculo que es el macetero, y además de que estéticamente te cambia las facciones, te va cambiando el triángulo de la cara de la mujer, va quedando más cuadrangular, Mirá. como más masculino. Claro, claro. Además tiene implicancias odontológicas, retracción en las encías, sensibilidad. Entonces tiene otros usos que cuando, por ejemplo, lo ponemos en estética, suponete para aflojar el ceño fruncido, que lo Yo estás estaba haciendo así. ahora. Justo estaba mirando tipo. Justo me estaba mirando así. Bueno, por ejemplo, si tuviese que ponerte, ya aprovechamos esa instancia para aplicar en otras zonas. Se trata de aplicar, esperar un periodo por lo menos de 3 meses antes de reaplicar o Mirá. para otra cosa o para lo mismo, ¿no? Ahora, ¿y las migrañas? ¿Puede ser? Sí. Sí, en las migrañas funciona muy bien, y también en otra cosa que son las cefaleas tensionales. La gente que tiene como mucha contractura del Mirá, cuello. bueno, todo el Uruguay, eso no es la Ponele gente. que capaz que nos vendría bien. Sí, no, Todo no lleno es de la gente, todo el botox. mundo. Post pandemia creo que la toxina va a ser una cosa. Además Sí. hay un estudio muy interesante que está relacionado lo que es el uso de toxina botulínica en estética con depresión. Y se ve que mejora muchísimo el estado anímico. ¿Por qué? Mirá. Porque, por ejemplo, tenés el párpado caído, porque estás preocupado, porque ves los números, estás pendiente de la aplicación del COVID y no sé qué. Claro, claro. Entonces, cuando a los 7 días te empieza a hacer efecto, a vos te devuelve otra imagen el espejo, como que te sintieras mejor. Y sí, claro, pues si Entonces- todavía te va mal y estás mal y te ves mal, es todo un combo que... Entonces, a veces los pacientes que son conocidos, obviamente, no alguien que lo veo por primera vez, decís, bueno, ¿sabes qué? Vamos a empezar por la toxina, porque sé que te vas a sentir mejor, y después empezamos con las manchitas o con otras cosas, ¿no? Claro, Pero sí, es una herramienta que viene usada y con criterios que ahora se está usando un poquito más natural, queda muy bien. Muchos hicieron referencia en los mensajes que nos mandaron, nos decían, si tuviera plata me haría esto. ¿Bajó la brecha o comparado con otros años es menos costoso también? Sí, o sea, yo creo que está más Ahí accesible, va. ¿no? Está más accesible. Creo que cuando yo empecé hace 15 años Era mucho más caro. era mucho más caro en relación a otras cosas. Te quiero hacer un alto. Una cosa es que te lo aplique una médica dermatóloga, Claro. y otra cosa es que te lo aplique alguien que no tiene formación. Capaz que te sale más barato, pero también estás pagando el servicio de un profesional que se hace cargo. Ojo Exacto. también con estas cosas, ¿no? Totalmente. Sí, Lo barato Porque tú- sale caro, decía mi abuela. No, y es No, tu pero cara, no es- es que cualquiera, Claro. cualquiera te va a clavar una aguja en cualquier parte de la cara. Es un riesgo, siempre es un acto médico, es un riesgo. Y si vos te pones en manos de cualquiera, viste, yo tengo como mi, ¿no? Sí, Mis hay- recaudos con eso. Está bueno, está bueno. Hay que hacer una curva de aprendizaje como nosotros hacemos en otras tecnologías, y por ejemplo los rellenos. Es muy común que ahora se está estimulando mucho a inyectores, a médicos inyectores, odontólogos inyectores, oftalmólogos inyectores. Pero ¿qué pasa? Se dice que un buen inyector tiene que tener como el antídoto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tener el antídoto de un relleno es tener hialuronidasa, porque recibimos cada vez más seguido gente que tiene como sobrecorregido bolsas que se van a poner relleno para las ojeras, y a los meses empieza a ver como una bolsa por un fenómeno que es propio del relleno no aplicado en un plano adecuado. Claro. Entonces, lo importante de estas cosas sí es la curva de aprendizaje que uno tiene con cualquier técnica, ¿no? Cuanto más familiarizado, cuanto más número de procedimientos has hecho, además uno sale con un librito.
y después lo adapta a su experiencia. Y el caso de la toxina, no todo el mundo lleva los mismos puntos, porque no todo el mundo tiene la misma anatomía, de cómo frunce, de cómo, en fin. Hay alguien que nos pregunta, yo voy a consultar, las que no podemos usar Botox por problema muscular, dice. Toxina botulínica. ¿Qué, es verdad. ¿Qué se puede aplicar? ¿Hay gente que no puede usarla? Sí, en el caso de miastenia gravis es una enfermedad justamente que hay como una debilidad muscular, no se puede usar toxina botulínica. En embarazadas tampoco está aprobado en la FDA, por la FDA y tampoco en mujeres que están dando de amamantar. Pero se puede usar otras cosas que mejoren la calidad de piel. O sea, hay muchas alternativas hoy en día. Y por suerte está de moda también verse saludable, ¿no? Sí. Independiente de que está bueno tener alguna arruguita o no, y sobre gustos no hay nada escrito. También tratamos de trabajar sobre el concepto de la aceptación, que no es menor, porque hay limitaciones técnicas. Entonces nos pasa que muchas veces quieren o estos labios o estas cosas, y yo les digo, bueno, viniste al lugar equivocado. Claro. No, pero realmente hay limitaciones y uno también tiene que amigarse con determinadas cosas o de su cuerpo, o de su cara, y saber que si ponemos demasiado acá, quizá el día de mañana va en detrimento de tu estética mismo. Claro. También hay que, capaz que está bueno derrumbar un poco de mitos, porque generalmente se ve esas imágenes de, no sé, actrices de Hollywood o no importa, gente famosa que tienen la cara como estallada de plástico, y lo primero que uno se le viene a la cabeza es, ay, se llenó de toxina botulínica. Sí. Y en realidad quizás ni siquiera utilizó eso, utilizó otra cosa, no sé, colágeno X. Sí, se está usando muchísimo los rellenos. Acá hay una moda también de labios rusos, por ejemplo, que son labios totalmente vertidos. Son modas. Yo tengo también muchas pacientes de la comunidad rusa. Son labios muy, muy voluminosos, que se inyecta en una forma diferente, que no es más que vertir todo lo que se puede la mucosa. Pero no perdés mucho el tema del... Y sí, no queda natural, ¿no? Y además, si hay una persona que tiene los labios muy delgaditos y quiere eso, yo le tengo que decir, primero que nada, tu anatomía no lo admite. Y segundo, te puedo poner hasta X. Pero siempre esos son problemas de volúmenes. Cuando ponen demasiado volumen en las mejillas, por ejemplo, o acá, queda como una ardilla, siempre digo yo. Cuando te pones mucho, no es la palabra, cuando te pones mucho así en las mejillas. Sí, pero está buena la analogía. Podés quedar como una ardilla, sí. Sí, es el abuso. Tal cual. Pero es verdad, quedás re cachetona y terminás siendo una ardilla. Después no sé si se acuerdan una moda de también que hubo con algunas argentinas de usar como más cuadrangular. Sí. Que se ponían mucho relleno como acá en la quijada, y en realidad a veces es para disimular un poco la flacidez, ¿no? Claro. Pero siempre es un tema de cantidades y de criterio. Y hay una cuestión que, la última, porque tenemos que ir cerrando, ¿la toxina botulínica preventiva? Sí, sí. Hay pieles muy finitas que se ajan mucho y por ahí no hay una edad determinada para decir empezás a los 30 o a los 40. La edad hay que personalizarla también, es como todos los tratamientos, hay que personalizarlo y se puede poner una dosis un poco más o diluida o una dosis menor donde tiene un efecto preventivo en determinadas áreas. Claro. Bueno, hay mucha gente que nos agradece por tener a Meg Ryan en el piso. Meg Ryan, sí, claro. Antes o después de los rellenos. Antes, porque se puso tanta relleno que parece un Muppet. De nada, chiquines, el presupuesto que maneja Vespertinas es ilimitado, ¿verdad? Tal cual, por favor. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Yo creo que acá el que consultó fue Daro. Quiero que sepas que él tenía acá vas, te esperamos. Mirá. Vivo fruncido. Me hacen retar mucho lo que pasa, ¿entendés? Claro. Muchas gracias, de verdad. Por favor. Lindo verte, Nelia, ¿no?